Capítulo 1. Creencias. El poder de las creencias. Si crees que estás sano o estás enfermo, estás en lo cierto. Si crees que puedes o no puedes, estás en lo cierto. Si crees que eres capaz o incapaz, estás en lo cierto. Tus creencias dibujan tu realidad, ya sea que pintes con ellas un paraíso o un infierno. Adaptado de Henry Ford. Un día, como cualquier otro, Nick estaba trabajando en un tren y entró a uno de sus vagones frigoríficos. Cuando cerró la puerta intentó abrirla desde adentro y que encontró que era imposible, que estaba atrapado. Fue entonces que empezó a gritar con todas sus fuerzas para que alguien le abriera. Pero no había una persona lo suficientemente cerca para escuchar sus gritos de desesperación. Se sentó en el piso del vagón y con impotencia se rindió ante el frío y empezó a congelarse. Al día siguiente, cuando entraron al vagón, lo encontraron muerto. Se percataron que con un cuchillo había escrito en el suelo: «Hace tanto frío que mi cuerpo se congela, si tan solo pudiera dormir». La autopsia del cuerpo confirmó la muerte por congelamiento. Lo increíble de esta historia es que el vagón frigorífico estaba apagado y la temperatura mínima esa noche fue de 13 grados centígrados. Nick pensaba, por lo tanto, que el frigorífico estaba prendido y fue su fuerza, su propia creencia, la de pensar que estaba congelándose, lo que terminó matándolo. En 1974, el Dr. Clifton Meador tenía un paciente llamado Sainz, vendedor de zapatos retirado, quien sufría de cáncer de esófago. En esa época este cáncer era considerado 100% fatal y por eso no fue mucha sorpresa que unos meses después de su diagnóstico haya muerto, pero la sorpresa vino con la autopsia. Se encontró que el cáncer en su cuerpo no era lo suficientemente grave como para matarlo. Tenía un pequeño tumor en el hígado, sí, y otro pequeño en el pulmón, por supuesto. Pero no había rastros de cáncer en el esófago. Como dijo el doctor Clifton, murió con cáncer, pero no de cáncer. Él murió porque estaba convencido que iba a morir. El doctor Bruno estaba tratando también a un hombre llamado White, que tenía cáncer linfático. Tenía metástasis y tumores del tamaño de una naranja. En ese entonces había mucha expectativa porque salía un medicamento llamado Krevioxen. White le rogó a los doctores que usaran este medicamento en él, pues no quería morirse. El doctor aceptó hacer el tratamiento con el nuevo medicamento un viernes. Para el lunes, White estaba parado y fuera de la cama. Cuando lo examinaron, descubrieron que los tumores habían desaparecido. Le dieron de alta sin rastros de cáncer, pero 2 meses después salió una noticia y era que el Kreviox, el medicamento que él, no tenía efectos algunos en ningún cáncer. White terminó leyendo el artículo y el cáncer le regresó. Nuevamente le admitieron en el hospital y esta vez su doctor le mintió diciéndole que tenía una versión concentrada de aquel medicamento milagroso, entre comillas. El doctor le comentó que algunos stocks del producto estaban fallados, pero que él tenía la nueva versión concentrada y que era increíblemente potente. Se la administraron y el cáncer desapareció en pocos días. Pero para mala suerte
de Whites, la Asociación Americana de Cáncer publicó un estudio contundente en el que sostenía que aquel medicamento no era efectivo para la enfermedad del cáncer. Al enterarse, White devolvió el cáncer y murió en 2 días. Su creencia en el medicamento lo salvó al principio, sin embargo, su creencia de que no era efectivo lo terminó matando. De estas historias queda muy claro que las creencias son muy poderosas y que también pueden dañarnos, pero también hay estudios que demuestran que pueden curarnos y hacernos más saludables. En un estudio publicado por la prestigiosa New England Medicine, se investigó a pacientes que tenían un dolor severo, debilitantes en la rodilla. Los pacientes fueron divididos en 3 grupos. A uno se le operó recortando el cartílago dañado en la rodilla. A un segundo grupo solo se le limpió la articulación del cartílago y disminuyó la inflamación. Y al tercer grupo solo se le abrió la rodilla y simuló todo el proceso de la operación, como si estuvieran haciéndose realmente. Grupo placebo se le suele decir. En este grupo los pacientes creyeron que se les había operado con éxito, pero la verdad era que solo se les había abierto y cerrado la rodilla. En otras palabras, les habían realizado una operación ficticia. En el estudio se comprobó que los 2 grupos operados mejoraron, pero lo sorprendente fue que en el grupo que tuvo la operación ficticia, o mejor dicho, el grupo placebo, mejoró en igual proporción que los otros. Les hicieron seguimiento en el tiempo, hasta 2 años después, y estas personas podían hacer deporte con la misma intensidad que los otros grupos. Tuve la oportunidad de que en un video de testimonios de estas personas operadas de forma ficticia, la entrevistadora le preguntaba si su rodilla estaba realmente mal antes de la operación. Las personas respondían que antes de la operación cojeaban, no podían hacer su vida normal, que sufrían dolores intensos. Pero después de la operación y rehabilitación podían correr y saltar ellas mismas. No entendían cómo había funcionado la operación falsa. Se curaron porque tenían la creencia que habían sido operadas con éxito. Uno de los casos psicológicos más inquietantes son aquellas personas que tienen un desorden de personalidad múltiple. Muchas de las personas que generan este desorden han sufrido de fuertes traumas en su niñez. Como el sufrimiento era demasiado para una sola persona, la personalidad desarrollaron otras para lidiar con él. Cada personalidad es diferente y tienen diferentes creencias que la sustentan. Por ejemplo, el Dr. Hotbar, psiquiatra de la Universidad de Yale, tenía un paciente con personalidad múltiple, quien un día disfrutó la picadura de una avispa en el ojo y éste se le había cerrado con el hinchazón. El paciente se quejaba de un dolor profundo, difícil de resistir. El doctor le hizo una cita en el oftalmólogo para que le tratara la picadura, pero como el oftalmólogo no podía verlo de inmediato, el doctor evocó a una de sus personalidades que era muy calmada, que nunca sentía dolor. Al poco tiempo de cambiar la personalidad, el dolor se le fue. Cuando el paciente llegó al oftalmólogo, ya no tenía el ojo hinchado y no sentía dolor. El oftalmólogo no le recomendó ningún tratamiento, pero luego, cuando regresó a casa, le volvió la personalidad original y otra vez se le hinchó el ojo. Cuando regresó a ver de nuevo al doctor oftalmólogo, no entendía qué había pasado. ¿Cómo era posible que su ojo estuviera perfecto un poco antes y ahora estuviera hinchado? También se han documentado casos de pacientes con personalidades múltiples que se han curado de alergias, diabetes, cicatrices y quemaduras cuando cambian de una personalidad a otra. Este tipo de casos demuestra el poder que tienen las creencias, tanto así que hasta pueden afectar físicamente el cuerpo. En un estudio desarrollado, un grupo de mucamas, sirvientas,
o personas que trabajan de diferentes hoteles. Se les dividió en 2 grupos. A los 2 grupos se les dijo que estaban interesados en obtener información sobre su salud para estudiar formas de mejorarlas. Luego a uno de los grupos se les dijo de su trabajo, limpiar los cuartos de hoteles. Era muy bueno el ejercicio y que se hacía las recomendaciones médicas para un estilo de vida activo. Como era un trabajo físico, hacía que su cuerpo estuviera en experimentación con experiencias cardiovasculares. Se les informó sobre las calorías que quemaban en cada actividad, tantas calorías por hacer la cama, tantas calorías por limpiar el baño, etc. Se les hizo consciente de que cuando trabajaban era como si se ejercitaran. Después de 4 semanas de que este grupo tenía esta creencia, había perdido más de 1 kilo de promedio comparado con el grupo de control, grupo al que no se le dijo nada. Además, redujeron sustancialmente su porcentaje de grasa, su índice de masa corporal y su presión arterial había bajado consistentemente. Por el incremento de ejercicio, una simple creencia había hecho la diferencia. La creencia era: cuando trabajo, realmente estoy ejercitando. Una profesora nueva ingresó a enseñar en la Universidad de Estados Unidos. En una clase se le dijo que era la mejor profesora de su rama, la mejor de Estados Unidos y que había venido especialmente para enseñarles a ellos. En otra clase se les presentó simplemente como una profesora más del semestre. ¿Qué ocurrió? Aquellos que creían que era la mejor profesora disfrutaron más de su clase, evaluando mejor a la profesora y tuvieron mejores notas. Nuevamente, la creencia de que la profesora era muy buena le hizo la diferencia. Con esta creencia, los alumnos habían creado su propia profecía que se cumplió. Como la consideraban una profesora extraordinaria, escuchaban con bastante atención sus lecciones, tomaban más en serio sus clases y estaban más motivados para estudiar. He considerado algunos casos de investigaciones que demuestran que el poder de las creencias. La creencia está tratando de descubrir por qué funciona. ¿Cómo las personas pueden cambiar físicamente por una creencia? ¿Cuál es el mecanismo? Está claro de que hay que tomar conciencia de que las creencias poseen un fuerte impacto en nuestro ser. Profundizando sobre las creencias. El secreto del asado. Una señora se jactaba de tener la mejor receta para preparar un asado. Decía que tenía un secreto de su abuela, que le permitía que el asado quedara muy jugoso y sabroso. Sus invitados confirmaban que la receta resultaba especial, pues le mencionaban constantemente lo jugoso que era el asado. Cuando le pedían la receta, la señora con picardía levantaba los hombros y decía: «Es un secreto de familia que no se puede divulgar». La receta era simple. Se tenía que cortar los extremos de la tira del asado para que el aire del horno circule mejor dentro de la carne. Un día, en una reunión familiar en la que la señora se hallaba con la abuela en la cocina mientras preparaban el asado, la abuela tomó el asado e hizo los cortes precisos a los extremos. Lo condimentó y lo puso en el horno. La señora, que sabía que el secreto era un tesoro familiar, le dijo a su abuela: «¿Cómo descubriste el secreto para que el asado te salga tan rico? ¿Alguien te lo enseñó? ¿De qué secreto hablas?», preguntó intrigada la abuela. «De los cortes que haces al asado en la parte posterior y anterior», comentó la nieta con cierta desazón,
pues sentía que su abuela estaba perdiendo la memoria. ¿Pero de qué estás hablando? Yo le hago los cortes porque no me entra en el recipiente, respondió sencillamente y fácilmente así la abuela. La historia de la señora con su abuela es otro buen ejemplo de cómo formamos creencias a partir de nuestra percepción de la realidad. La señora había visto a su abuela cocinar en el asado decenas de veces y había asumido que era una especie de secreto, una característica de las creencias en el que no las cuestionamos. Asumimos que son ciertas y que nunca cambian. Cuando tenemos creencias instaladas, nos gusta que éstas se confirmen, que se hagan realidad, nos gusta tener la razón y se convierte en parte de nuestra realidad. Por ejemplo, hay personas que tienen la creencia de que la inversión privada es negativa para sus comunidades y se oponen a toda iniciativa privada de minería, comercial o de turismo. Posiblemente hayan generado esta creencia en el pasado de alguna iniciativa privada que no tuvo buenos resultados. Pero ahora esta creencia es parte de su identidad. Regula su conducta y les genera un sentido de pertenencia a un grupo social. Un cuestionamiento a sus creencias es un ataque de identidad y por eso las defiende con tanta intensidad. Por ejemplo, hay personas que creen que las tradiciones son importantes y que se deben respetar las formas, como se hicieron las cosas en el pasado. Otros más bien sienten que la tradición es un freno a la creatividad y que uno debe de encontrar siempre formas nuevas de hacer las cosas. Cuando una persona tradicional discute con una persona creativa, vemos que en realidad no discuten sobre argumentos lógicos, sino más bien defienden su identidad. La suma de nuestras creencias define quiénes somos, con quién nos identificamos y son una expresión de nuestros valores. Las creencias también son filtros con los que percibimos la realidad. Una vez estaba en una reunión social y una persona se acercó a conversar a mi grupo. Yo no lo conocía, pero la primera impresión me parecía bastante articulada, inteligente, con excelente sentido de humor. Cuando la persona dejó nuestro grupo, uno de los amigos que estaba presente comentó que la persona que se alejaba era un fanfarrón, un mentiroso, que hablaba mucho y hacía poco, y que había sido despedido de una empresa por incompetente. Apenas terminó de hablar, mi amigo se me instaló la creencia de que ese tipo es un fanfarrón incompetente. Cuando lo volví a ver, eso es lo que yo veía. La creencia estaba filtrando la realidad. Ya no percibía a una persona inteligente y graciosa. Ahora era un fanfarrón incompetente. Nunca supe si realmente esta persona era como decía mi amigo, o si mi amigo tenía un problema con él. Pero mi creencia se instaló y luego, cuando me volví a cruzar con él, en la reunión, lo escuchaba y no creía ninguna palabra de lo que decía. Fíjense que en la política se puede observar claramente cómo las creencias filtran la realidad. En una de las elecciones en el país de Perú, en la segunda vuelta cometí el gran error de escribir en mi página de Facebook mi opinión sobre lo positivo y lo negativo de cada candidato. Posteriormente, mi Facebook me convirtió en una batalla campal. Los que pensaban votar por uno de los candidatos atacaban al otro y defendían su punto de vista como si su vida estuviera en juego. Lo mismo hacía el otro bando. Las creencias de su candidato era el mejor, filtraba la realidad, y nadie quería escuchar razones o argumentos en contra de lo que creía. La creencia acerca de su candidato era parte de su identidad. Mi sugerencia era tener amplitud de mente y flexibilidad ante las creencias. Es tener convencimiento de que mis creencias pueden estar equivocadas. Si uno tiene estas creencias instaladas, estará mucho más abierto al cambio, a escuchar opiniones, a aprender, a probar algo nuevo y a cuestiones limitadas. Pero lo más importante es que asumiremos una actitud de humildad hacia la vida. Si las creencias pueden hacernos tanto daños, ¿por qué existen? En las creencias nos pueden, en realidad, ayudar a simplificar la vida. Por ejemplo, si reflexionamos sobre una actividad tan simple como bajar una escalera,
Cuando descendemos una escalera normalmente no pensamos de manera consciente cómo hacerlo, simplemente la bajamos. Pero existe una serie de creencias inconsistentes que nos ayudan a bajar. Algunas de ellas podrían ser: 1. Es mejor agarrarse de la baranda. 2. Para no caer hay que inclinarse ligeramente hacia atrás. 3. Es mejor bajar peldaños por peldaños. 4. Al descender debo apoyar todo nuestro peso en el pie de esta sobre la escalera para no caerme. Si no tuviéramos creencias preestablecidas, tendríamos que estar pensando conscientemente todo lo que hacemos y nos sería imposible funcionar. Las creencias programan nuestras inconscientes para liberar nuestros recursos mentales que nos permiten funcionar con eficiencia. El ser humano tiene dos mentes, la consciente y la inconsciente. La mente consciente puede procesar máximo entre 1 y 3 eventos simultáneos, el equivalente de 2000 bits por segundo. La mente consciente se encarga de lo no rutinario, de evaluar lo que nos pasa en el momento, de juzgar, de pensar en el futuro o de reflexionar sobre el pasado. La mente consciente nos ayuda a cambiar y a decidir, a innovar. En cambio, la mente inconsciente puede procesar miles de eventos simultáneos a 4.000 billones de bits por segundo. La mente inconsciente se encarga de lo rutinario, por ejemplo, de procesar las instrucciones cuando caminas, manejas, bajas escaleras, comes o conversas. Estoy seguro que a más de un lector le habrá pasado que cuando está caminando o manejando hacia su casa, no se da cuenta cómo llegó. Estuvo usando la mente consciente para pensar en diferentes temas sobre el pasado y sobre el futuro, pero su inconsciente procesó las instrucciones para llevarlo a casa. En la mente inconsciente es donde se instalan las creencias para encargarse de que se tomen decisiones automáticas, sin usar recursos de la mente consciente. En otras palabras, las creencias le dan un buen reglamento o un manual de procedimientos a nuestro mayordomo mental, que las sigue al detalle. En conclusión, las creencias nos ayudan a liberar nuestra mente conscientemente para el manejo de situaciones no rutinarias. Sin embargo, el lado negativo es que radican en el inconsciente. Asumimos que son ciertas, que no cambian y tomamos algunas como parte de nuestra identidad. Cuando las creencias que guardamos son limitantes, funcionan como el virus de una computadora. Los virus no aparecen en el directorio del disco duro, son inconscientes. Sin embargo, sin darnos cuenta, puede destruir nuestros archivos, es decir, perjudicarnos en la vida y restarnos oportunidades. Bien, señoras y señores, esto ha sido todo con relación al primer capítulo de los varios capítulos que tiene este libro de reflexión, si se le podría llamar así. Si gustas escuchar más capítulos de esta obra, me gustaría que dejes mensajes en los comentarios. Los tomaría muy en cuenta. Dame like si puedes, si no, lo dejaré en tu conciencia. Cuídense mucho y nos vemos hasta otro próximo podcast o audio en este caso. Abrazos.